Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 6. En este caso vamos a hablar sobre el apalancamiento operativo y financiero. Voy a comenzar yo explicando sobre lo que es el apalancamiento operativo. Voy a comenzar con la definición de apalancamiento. Apalancar significa levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. También se denomina apalancamiento en el ámbito financiero empresarial, a la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que supere las utilidades que se obtiene con el capital propio, ¿no? A su vez, también se debe tener en cuenta que si la diferencia entre los dos ingresos por ventas y los costos variables exceden los costos fijos, entonces se afirma que la empresa se encuentra con un apalancamiento operativo positivo, lo cual es favorable para la empresa. Tenemos dos tipos de apalancamiento, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. La suma de estos dos tipos de apalancamiento se va a obtener el apalancamiento total. En esta oportunidad, nuestra exposición nos vamos a basar en el apalancamiento operativo y financiero. El apalancamiento operativo viene a ser la capacidad que tiene la empresa de emplear de forma eficiente sus costos fijos de operación con la finalidad de maximizar el efecto de las fluctuaciones, o sea, de las variaciones en los ingresos por las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cómo analizamos el apalancamiento operativo? Pues puede ser analizado básicamente por el punto de equilibrio, ya que al calcularse se verá qué tan bueno o malo es el apalancamiento de la empresa, porque este índice nos permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir costos fijos de operación de la empresa. Como vemos ahí en el cuadro que tenemos del apalancamiento operativo de un estado de resultados, ¿no? Ingresos por ventas menos el costo de venta nos da una utilidad bruta, menos los costos fijos nos va a dar la utilidad antes de intereses e impuestos. Para hallar el apalancamiento operativo tenemos dos fórmulas, ¿no? Primero vamos a definir qué es el GAO. El GAO es el grado de apalancamiento operativo. Mide el resultado de convertir los costos variables, por ejemplo, la mano de obra, a costos fijos, ejemplo, la depreciación. Aquí tenemos la primera fórmula que para hallar el grado de apalancamiento, el margen de contribución entre la utilidad antes de intereses e impuestos. El margen de contribución es la resta de las ventas menos los costos variables. Nuestra segunda fórmula es para hallar el apalancamiento operativo, pero para medirlo porcentual, que vendría a ser el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual de las ventas totales. Ya más adelante en el caso práctico vamos a utilizar lo que es las fórmulas del apalancamiento operativo. También tenemos ventajas y desventajas en el apalancamiento operativo. Las ventajas que tenemos, al tener en cuenta el costo fijo anual, la empresa puede realizar proyecciones más precisas para poder mejorar el flujo de efectivo. También nos ayuda a mejorar la rentabilidad gracias a que las ventas ascienden y también nos permite tener un mejor control de los costos en los que incurre la empresa. Esas serían las ventajas del apalancamiento operativo. Y sus desventajas vendría a ser que si los costos fijos son altos, puede generar problemas de liquidez al disminuir las ventas. De igual manera, la caída de los niveles de producción de las ventas proyectadas genera un impacto directo en los resultados esperados por la empresa. Comenzamos con nuestro caso práctico. La empresa Cancún se dedica a la venta de hornos industriales. Nos presenta la siguiente información.
hornos vendidos, 3.000, precio de venta unitario, 350, costo variable unitario, 280 y costo fijo total, 28.000. ¿Qué nos pide? Determinar el punto de equilibrio, cuál será su utilidad antes de intereses e impuestos y cuál es su apalancamiento operativo. Tenemos los siguientes también datos adicionales. La empresa informa lo siguiente: si las ventas disminuyen en un 35, ¿cuál será su apalancamiento operativo? Pero si las ventas aumentan en un 35 sobre la situación actual, ¿cuál sería su apalancamiento operativo? En cuanto se incremente el porcentaje de utilidades, si las ventas aumentaran el 60%. Solución del caso. Comenzamos hallando el punto de equilibrio. ¿Por qué es importante hallar el punto de equilibrio? Porque nos permite predecir a partir de qué punto va a ser rentable. También nos ayuda a identificar si se está produciendo la cantidad que se necesita para vender. Entonces hallamos el punto de equilibrio. Tenemos nuestra fórmula que es costos fijos entre precio de venta unitario menos costos variables unitarios. Solo reemplazamos los datos: 28.000, que es nuestro costo fijo, entre precio de venta unitario 350 menos costo variable unitario 280, restamos, ¿no? Y nos sale 400 unidades que necesitamos para empezar, ¿no? A tener rentabilidad. En el siguiente cuadro vemos el cálculo de la utilidad antes de intereses e impuestos. Como vemos, en la situación actual están los 3.000 hornos, pero le hemos disminuido el 35%, que vendría a ser 1.950 unidades, y en el aumento aumentar 35% más, que vendría a ser 4.050. Entonces, al variar las unidades, varían las ventas, ¿no? Igual los costos variables, en el caso de la situación actual sería 840.000, ¿no? Y si lo aumentas el 35 más sería 1.134.000 en costos variables. Y si disminuye el 35% sería 546.000, ¿no? En costos variables. Restamos para hallar el margen de contribución. Le agregamos los costos fijos, que los costos fijos sí son 28.000. Y ahí tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Varía el monto. La variación porcentual está como dato abajo, menos el 40.38, y en el aumento sería más el 40.38. La variación en uno es menos 35, en el otro es más el 35%. Su apalancamiento operativo vendría a ser de 1.15346 de porcentaje. Vamos a calcular ahora el apalancamiento operativo. Tenemos nuestra fórmula que vamos a reemplazar nuestros datos, ¿no? Los 3.000 que vendrían a ser las unidades entre los 350, que es el precio de venta unitario, menos el costo variable unitario. Lo vamos a dividir entre las unidades, igual, menos el precio de venta unitario 350 menos el costo variable unitario 280. Y ahí vamos a poner menos los costos fijos. Entonces tenemos una multiplicación que es de los 3.000 unidades por el 70, que vendría a ser la diferencia del precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Y tendríamos un grado de apalancamiento operativo del 1.153846%. También nos pide hallar el incremento en las ventas en un 60%. Entonces vamos a utilizar nuestro grado de apalancamiento operativo por el 60%, que vendría a ser el 69.23. Tenemos también nuestra utilidad, que es nuestra venta, más el 60%, que vendría a ser 308.000. Tenemos una utilidad inicial por los 3.000 unidades, que era 182.000,
y tenemos un incremento del 69.23 que vendría a ser 126.000. Entonces vamos, como hallamos esa utilidad más el 60%, en el cuadro de abajo el cálculo. Unidades, las 3.000 unidades por el 60% vendría a ser 4.800. Ahora, las ventas vendría a ser los 4.800 por el precio de venta unitario, que es 350, nos da un total de 1.680.000. Nuestro costo variable es los 4.800 por 280, que es el costo variable unitario, 1.344.000. Nuestros costos fijos, si no varían, son fijos, 28.000, por lo que nos da una utilidad antes de intereses e impuestos de 308.000. Ahora, por cada punto de incremento en las ventas de la utilidad operacional antes de impuestos e intereses es del 1.15%. Ese es nuestro grado de apalancamiento operativo. Bien, llegamos al final de nuestro caso práctico y tenemos la conclusión de que los cálculos necesarios que hemos hecho, como el punto de equilibrio, que necesitamos 400 hornos industriales, las utilidades son, suponiendo que se disminuyen un 35% en el total de hornos, el resultado de la utilidad sería 108.500. En la situación actual, obtendríamos una utilidad antes de intereses e impuestos de 182.000 con los 3.000 unidades de hornos. Al aumentar el 35% en el total de las ventas, se obtendría una utilidad antes de intereses e impuestos de 255.500. Nuestro apalancamiento operativo vendría a ser del 1.15% y al aumentar al 69.23% tendríamos 126.000 si las ventas aumentaran en un 60%. Bueno, doy pase a mi compañero que va a hablar sobre el riesgo operativo. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es John Robinson Velázquez Gamarra y en esta oportunidad voy a exponer un tema muy importante que es el riesgo operativo, un tema que va de la mano justamente con el tema que estamos hablando en la exposición, que es el apalancamiento operativo. Toda empresa cuando inicia sus funciones, obviamente se enfrenta a muchos riesgos, ¿no? Debido al tamaño de la empresa, a la estructura de sus costos, a la exposición a las variables económicas, al entorno competitivo. Y uno de los riesgos muy importantes que debería analizar toda empresa es el riesgo operativo. ¿Por qué? Como dice el concepto, es el riesgo que incurre la empresa dada su capacidad de administrar costos y gastos fijos de operación para maximizar el efecto que tendría un incremento en las ventas sobre la utilidad operacional. ¿Qué quiere decir esto? Como ya se ha visto en las anteriores exposiciones de mis compañeros, ¿qué es el apalancamiento operativo? Bueno, el apalancamiento operativo es lo que incurre la empresa, ¿no?, en sujetarse o en usar como base sus costos fijos para poder maximizar sus ganancias o la utilidad operacional. Pero a la vez también que incurre en esta operación, también va a incurrir en ciertos riesgos. Por ejemplo, este concepto nos menciona de que un incremento en las ventas va a maximizar su utilidad operacional, o sea, sus ganancias. Pero, ¿qué pasaría si las ventas disminuyen? El efecto de maximización, en este caso, aplicaría sobre el decremento que sufriría la utilidad operacional. Entonces, vamos a ver que el riesgo operativo tiene que ver justamente con este efecto. Si las ventas disminuyen, ¿cuánto sería el grado, el porcentaje que sufrirían también las utilidades operacionales? Y justamente para entender este punto, vamos a analizar un caso práctico, ¿no? Nos menciona el caso práctico que la gerencia o nuestra gerencia está proyectando los estados resultados
y nos ha solicitado pues la junta directiva, dice, identificar el riesgo operativo. ¿Cuáles serían los escenarios en los que quedaría la empresa si las ventas subirían o bajarían un 10% del valor esperado en la proyección? Bueno, tenemos nuestro estado de resultados y vamos a usar este estado de resultados como referencia para poder ver, pues analizar nuestro apalancamiento operativo y también viendo el resultado, ver el riesgo operativo que incurriría la empresa. Por ejemplo, nos menciona que nuestras ventas, primero para poder hallar el apalancamiento operativo y el riesgo, bueno, solamente vamos a usar los datos hasta la utilidad operacional, nada más. Ya luego los datos que siguen serían para usar, pues, usarlos en un apalancamiento financiero, no en un riesgo financiero. Pero vamos a analizar solamente sobre la utilidad operacional para hallar el riesgo operativo. Por ejemplo, nuestras ventas nos menciona nuestro estado de resultados que está en 2.000 soles. Bien, nuestra gerencia nos pide, ¿no? Nos pide que cómo quedarían las ventas si aumentase un 10%. Vemos también de que se nos pide un 10%, pero también puede ser un 15 o un 20%, ya que fuese cual sea el porcentaje de aumento o disminución de las ventas, sería la variación de utilidad operacional sería el mismo resultado. Pero en este caso nos pediría solamente el 10%. Si nuestras ventas aumentasen un 10%, bueno, sería pues 2.200 soles, y si disminuyesen también sería 1.800 soles. Ahora, sobre esta cantidad, vamos a hallar el margen de contribución, vamos a restarle nuestros costos variables, y tenemos pues los siguientes resultados, ¿no? Nuestras ventas, nuestro margen de contribución sería 1.320 soles. Sobre el grado de ventas del 10%, también subiría nuestro margen de contribución, que sería 1.452 soles, y si disminuyese el 10%, 1.118 soles. Ahora, vamos a hallar nuestra utilidad operacional. Vamos a restarle estos montos, le vamos a restar nuestros costos fijos. Pero vemos un detalle, de que los costos fijos se mantienen iguales. Justamente estamos viendo que el apalancamiento operativo nos menciona de que los costos fijos son constantes, o sea, no varían si la venta aumentase o disminuyese. Por eso que es el mismo monto, ¿no? Nuestros costos fijos. Y restándolo estos montos, tenemos como resultado que nuestra utilidad operacional en nuestro estado de resultados es 720 soles, y si las ventas aumentaran un 10%, serían 852 soles, o si disminuye un 10%, 588 soles. Entonces vemos que ha aumentado y ha disminuido a razón de 132 soles. Pero para poder hallar nuestro grado de apalancamiento operativo, es la fórmula que se encuentra en la parte inferior, nos pide pues en porcentaje, ¿no? Para poder hallar este resultado de esta fórmula. Entonces, el resultado o en porcentaje sería que ha variado 18.33%, ¿no? Si las ventas aumentaron 10%, nuestra utilidad operacional también aumentó 18.33%. Pero si las ventas también disminuyeron un 10%, también ha disminuido menos 18.33%. Ahora, nuestra fórmula nos dice lo siguiente. Para poder hallar nuestro grado de apalancamiento operativo, vamos a dividir la variación operacional, que en este caso es 18.33%, entre la variación en las ventas. ¿Cuánto era la variación en las ventas? Es un 10%. El resultado sale 1,83 y se menciona, se dice el concepto que se lee 1,83 veces. ¿Qué nos quiere decir este resultado? Bueno, este resultado nos quiere decir lo siguiente, de que si nuestras ventas tan solo aumentasen un 1%, ¿ya? No 10 ni 15, es 1%, también la utilidad operacional aumentaría 1,83 veces. Pero
¿Qué pasaría si nuestras ventas disminuyesen solamente un 1%? También nuestra utilidad operacional disminuiría 1,83 veces. ¿Qué nos quiere decir esto? De que de verdad implicaría un riesgo enorme para nuestra empresa si tan solo las ventas disminuyesen un 1%. Porque ¿qué pasaría si de repente nuestro grado de apalancamiento operativo tiene como valor 5, ¿no? Si las ventas aumentasen un 1%, aumentaría 5 veces nuestra utilidad operacional y eso sería muy bueno para la empresa. Pero si disminuyese tan solamente 1%, también nuestra utilidad operacional bajaría 5 veces. Entonces, es un monto considerable, ¿no? Y nuestra empresa tendría que analizar muy bien en cómo utiliza sus costos fijos. ¿Por qué? ¿Qué depende de que este resultado varíe, sea más o sea menos, el resultado del grado de apalancamiento operativo? Depende de este monto, depende del monto de los costos fijos. Si los costos fijos fuesen de mayor cantidad, el resultado del grado del apalancamiento operativo también sería mucho mayor. Si hubieran, si las ventas aumentasen, obviamente que hubiera muy buenas ganancias, ¿no? Buena utilidad. Pero si por un mal tiempo, digamos así, las ventas disminuyesen tan solamente 1%, también bajarían nuestro grado de utilidad operacional de gran cantidad. Y esto obviamente sería, pues, implicaría, pues, el riesgo que la empresa asumiría, ¿no? Por tan solo mantener o de repente apalancarse operativamente, o sea, aumentarían sus costos fijos. Entonces, de esta manera, compañeros y profesor, hemos visto el riesgo operativo y según este resultado, pues nuestra junta directiva, ¿no? Nuestros jefes tomarían una decisión si es que de repente considerarían el valor de sus costos fijos, ¿no? Si de repente lo desean aumentar para poder generar más ganancias, pero también tendrían que ver su grado de riesgo operativo y tomar pues la mejor decisión para la compañía. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fernando Lozano y voy a explicar lo que es el apalancamiento financiero. Se denomina apalancamiento financiero a la posibilidad de financiar determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente. Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con su activo o patrimonio. ¿Cómo se considera? Se considera como una herramienta técnica o habilidad del administrador para utilizar el costo del interés financiero y así maximizar las utilidades de la empresa. Se clasifica en tres, en apalancamiento financiero positivo, apalancamiento financiero negativo y apalancamiento financiero neutro. El positivo es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva. El negativo es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es improductiva. Y el neutro, cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos llega a un punto de indiferencia. Las ventajas de este apalancamiento es que puede proporcionar a los inversores un enorme impulso en su rendimiento financiero. Y otra ventaja es cuando un inversor toma dinero prestado para aumentar la cantidad de capital, estos pueden tener un mayor potencial de rentabilidad y ganancia. Las fórmulas de grado de apalancamiento financiero son dos. La primera es la utilidad antes de impuestos e intereses, entre la utilidad antes de impuestos e intereses menos los intereses o gastos financieros. Y la segunda es que el cambio porcentual en la utilidad neta entre el cambio porcentual en la utilidad antes de impuestos e intereses o utilidad operativa. Ahora voy a explicar el caso práctico, pero primero voy a dar una breve introducción a los grados de apalancamiento. El grado de apalancamiento operativo me dice que es una medida contable que me dice, dado un cambio porcentual en las ventas, ¿cuál va a ser el cambio porcentual en la utilidad operativa? O sea, si dividimos el estado de resultados en dos, este me va a medir la primera parte, desde los ingresos o ventas hasta la utilidad operativa. Este grado de apalancamiento operativo se apalanca con los costos fijos, los que no van a variar. Ahora el GAP
o grado de apalancamiento financiero es una medida contable que me dice, dado un cambio porcentual en la utilidad operativa, ¿cuál va a ser el cambio porcentual en la utilidad neta? O sea, mide la segunda mitad del estado de resultados. Y este se apalanca con los gastos financieros. Ahora, el grado de apalancamiento combinado o total mide todo el estado de resultados. Dado un cambio porcentual en las ventas, ¿cuál va a ser el cambio porcentual en la utilidad neta? Y este se apalanca tanto con los costos fijos como con los gastos financieros. Otro punto a tener en cuenta es que cada grado de apalancamiento tiene dos fórmulas. Una que es sin cambio porcentual y la otra que es con cambio porcentual. La que es sin cambio porcentual es para cuando tengo un solo estado de resultados. Y las que son con cambio porcentual es para cuando tengo dos estados de resultados y quiero compararlos. Pero ambas fórmulas se llega al mismo resultado. Le sirven para llegar al mismo resultado. Bueno, ahora sí vamos con el caso que dice que la empresa Agrofuturo, sociedad anónima, desea saber el impacto de los grados de apalancamiento, dándose un incremento del 50% y un decremento del 50%, teniendo como base 100 unidades vendidas, para lo cual se procede a calcular el GAU, GAF y GAC. Otros datos adicionales que nos dan es que el precio es de 100, el costo es de 20, la tasa fiscal es de 29,5 y las unidades vendidas son 100 para este primer estado de resultados, ¿no? Que va a ser el estado de resultados original, por así decirlo. Bueno, comenzamos con este, que son 100 unidades vendidas a un precio de 100, nos da 10.000 en venta. 20 por 100 unidades nos da un costo de 2.000, restamos y nos da una utilidad bruta de 8.000, menos los costos fijos, una utilidad operativa de 2.000, menos los gastos financieros, una utilidad antes de impuestos de 400, le calculamos la tasa fiscal, restamos y nos da una utilidad de 282. Ahora calculamos los grados de apalancamiento con las primeras fórmulas, las que no tienen cambio porcentual, ya que tenemos solamente por ahora un estado de resultados. Y es para el GAU la utilidad bruta entre la utilidad operativa y nos da un GAU de 4. Para el financiero, la utilidad operativa entre la utilidad operativa menos los gastos financieros y nos da un GAF de 5. Y para el GAC, multiplicamos el GAU por GAC y nos da un GAC de 20. ¿Eso qué quiere decir? Que un incremento en las ventas va a crecer 4 veces más la utilidad operativa. Un GAF de 5 quiere decir que un incremento en la utilidad operativa va a crecer 5 veces más en la utilidad neta. Y un GAC de 20 quiere decir que un incremento en ventas se va a reflejar 20 veces más o va a incrementar 20 veces más la utilidad neta. Ahora vamos a ver cuando hay un decremento de un 50%, que nos da 50 unidades. Tenemos que los ingresos son de 5.000, ¿no? Ahora, 100 por 50, 5.000, 20 por 50 de 1.000. Los restamos y nos da una utilidad bruta de 4.000. Unos costos fijos de 6.000, restamos y nos da una utilidad operativa de menos 2.000. Restamos los gastos financieros, nos da menos 3.600. Restamos el impuesto de la renta y nos da una pérdida de menos 2.538. Y cuando hay un incremento del 50%, 150 unidades vendidas van a ser ahora, por 100, 15.000, por 20, el costo, 3.000, restamos 12.000, menos los costos fijos, 6.000, menos los gastos financieros, 4.400, restamos el impuesto de la renta y nos da una utilidad neta de 3.102. Ahora vamos a ver lo que es la segunda fórmula, ¿no? Las que son con cambio porcentual, tanto cuando hay ahora que tenemos dos estados de resultados con un decremento, estos dos de acá, y dos estados de resultados cuando hay un incremento. Cuando hay un decremento, ¿no? Tenemos que el cambio porcentual de la utilidad operativa entre el cambio porcentual de las ventas nos da un GAU de 4. El cambio porcentual de la utilidad neta entre el cambio porcentual de la utilidad operativa nos da un GAP de 5. Y el cambio porcentual de la utilidad neta entre el cambio porcentual de las ventas nos da un GAP de 20. Y lo mismo cuando hay un incremento, ¿no?
llegamos al mismo resultado, como les mencioné antes, ¿no? En ambas fórmulas se va a llegar al mismo resultado, ¿no? Con eso se concluye en lo que nos quiere o lo que nos indica el caso, ¿no? El impacto va a ser que si las ventas crecen o decrecen, la utilidad operativa va a crecer o decrecer 4 veces más. Si la utilidad operativa crece o decrece, la utilidad neta va a crecer o decrecer 5 veces más. Y si las ventas crecen o decrecen, la utilidad neta se va a incrementar o decrecer en 20 veces más. Eso es lo que se concluye acá y lo podemos comprobar, ¿no? ¿No? 50 por 4 nos da 200, ¿no? En este caso, cuando hay un menos 50, menos 200. Y en 200 por 5, 1000. Y si iniciamos desde las ventas, 50% por 20, 1000 menos 1000%. Igual cuando hay un incremento del 50% por 4, 200. 200 por 5, 1000%. Y si arrancamos desde las ventas, 50% por 20, 1000%. Bueno, con eso concluyo con mi explicación. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, mi parte me ha tocado exponer sobre los riesgos y apalancamiento financiero, ¿no? Como bien es cierto, nosotros podemos entender como riesgos financieros son las desventajas del exceso del apalancamiento que se relacionan entre digamos, con tres aspectos principales, ¿no? Que son la pérdida de beneficio fiscal, el riesgo de empeorar la calificación crediticia y el impacto en el valor de la empresa donde se encuentren, ¿no? A veces por los demasiados intereses. Y ahora también vamos a ver a qué se refiere con el riesgo financiero, ¿no? El riesgo financiero nos implica a tomar una deuda asociada, el hecho en que la empresa posee una estructura financiera para poder financiar sus activos y poder tomar una deuda, ¿no? Una deuda ya analizada o un compromiso para poder nosotros cubrir los costos adicionales a ellos. También podemos decir que se define como riesgo a todo aquel que incurre en la empresa, ¿no? Dado a un endeudamiento que no se ha previsto antes de, ¿no? Para maximizar los gastos o los costos, ¿no? A veces nos endeudamos y no medimos, ¿no? No medimos y no nos damos cuenta o no tenemos un control de ello, ¿no? Entonces, por ello tendríamos un incremento de la utilidad, ¿no? A consecuencia de las malas decisiones por no prever esto, ¿no? También vamos a ver los riesgos, ¿no? Los riesgos nos dicen que hay tres, ¿no? Hay tres riesgos que vendría a ser la pérdida de capital, el pago de intereses y la insolvencia, ¿no? En la pérdida de capital podemos ver normalmente se adquiere eh, a una deuda que lo podemos invertir en un activo, ¿no? Que nos va a reportar beneficios o si no nos resulta beneficiosa o fructosa, nos llega a cubrir la deuda, ¿no? Entonces, y ahí es donde la empresa empieza a correr el riesgo de perder la parte de su capital, que a veces en muchas compañías pasa eso, que a veces no prevemos sobre nuestros gastos, como les mencionaba anteriormente, y nos tenemos que afectar en nuestro capital para poder cubrir esa deuda, ¿no? Y el pago de intereses nos habla sobre las deudas de los pagos de los préstamos o de las deudas que nosotros tenemos al banco, ¿no? Que esto, digamos que sacamos un importe y creemos que al aplazarlo nos está dando mayor beneficio, no, al contrario, ¿no? Entonces es mayor tiempo, mayor interés, ¿no? Entonces, al final esto, digamos, aumenta, ¿no? Aumenta independientemente el cuál sea el resultado de la operación financiera, porque, les repito, los intereses son muy elevados en los bancos, ¿no? Y en insolvencia nos habla que la deuda es tan grande como para poder ah, este, aniquilar todo el capital de la empresa, ¿no? Entonces la empresa podría entrar en números rojos entre los bancos, ¿no? Y también la suspensión de pagos
que nos podemos encontrar, conduciendo a ella una disolución de la empresa por todas las deudas obtenidas. También les vamos a hablar, en mi caso les voy a hablar sobre un ejemplo que les estaré mostrando, pero ahí ya vendría a hablarles sobre sobre el apalancamiento financiero y operativo, ¿no? Entonces, cómo nosotros podemos crecer aumentando las ventas. Voy a compartir. Voy a, como les mencionaba, voy a mostrarles un ejemplo, ¿no? Nos habla de la empresa, un caso práctico, ¿no? Entonces, no un ejemplo, sino un caso práctico que también hemos venido nosotros desarrollando. Nos habla sobre la empresa Pepito Saf, ¿no? Que tiene un volumen de venta de 2.000, pero con un precio de venta de 150 cada uno de los 2.000, teniendo un costo de 100 soles cada uno, con una carga de costos fijos de 30.000 soles, ¿no? Que a ellos se produce aumentar las ventas a un 15% al siguiente periodo. Como nosotros podemos acá visualizar el volumen de producción que tenemos es de 2.000 soles, que ya les mencionamos en el ejemplo, y el precio de venta, como también está ya, pues es de 150, pero acá lo estamos ordenando, ¿no? El costo variable, que vendría a ser 100 soles, y nuestro costo fijo, que vendría a ser 3.000 soles, ¿no? Acá nosotros podemos ver, ¿no? La descripción, 300.000 soles, de dónde o cómo viene, ¿no? Viene sacando los 2.000 soles por los 150 de que nos cuesta cada uno, ¿no? Y en el costo de venta variable nos dice que nosotros vamos a sacarle los 2.000 soles, 2.000 unidades por los 100, ¿no? Por los 100 unidades. A ello nos está nosotros dando 100.000 soles, ya que los 300.000 menos los 200.000 nos da 100.000, ¿no? Que vendría a ser la venta menos los costos de venta. Esto vendría a ser el margen de la utilidad, y el costo fijo vendría a ser los 30.000, que ya lo tenemos. Un costo fijo es netamente costo fijo, que no va a variar, ¿no? A ello nosotros tenemos, ¿no? Para tener nuestra utilidad antes del impuesto a la venta, nosotros lo vamos a restar los 100.000 menos los 30.000 soles de nuestro costo fijo, de nuestros 30.000 costos fijos. Entonces, acá teniendo una variación en la actualidad, nosotros, como les mencionaba, ya estaba en el anuncio, los 300.000, a ellos nosotros tenemos una proyección de aumentarle el 15%, ¿no? Entonces, como ven, nosotros le estamos multiplicando más el 15%, ¿no? Entonces, ahí tenemos una variación. Como podemos ver nosotros en la fórmula, para poder hallar, tenemos la fórmula del GAP, ¿no? El GAP, que nos vendría a ser a nosotros 1.42, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ello? Que por cada unidad vendida nosotros tenemos 1.42 con la variación del 15%. A continuación va a seguir mi compañero, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Talía Reti. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre los principales sistemas de apalancamiento. En primer lugar, como ustedes pueden visualizar en la diapositiva, tenemos lo que son los inversionistas ángeles. Son aquellos que aportan capital, en especial a compañías que se encuentran en formación o, en este caso, en primeras etapas de su consolidación. Más que todo, cuando un emprendedor tiene el objetivo de hacer crecer su empresa, expandirse o ampliar horizontes, a veces no es fácil encontrar préstamos en entidades bancarias, ¿no es cierto? Sobre todo si aún no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los intereses elevados. Es por ello que es necesario que estas empresas otorguen préstamos siempre y cuando esas empresas emplean capital propio para brindar préstamo.
Es necesario diferenciarlos de los inversionistas de riesgo, pues estos utilizan fondos de terceros, ya sea de una entidad bancaria o cualquier entidad financiera, ¿no? Mientras aquí los mencionados inversionistas ángeles, como lo había indicado, siempre usan capital propio para brindar préstamos. En segundo lugar tenemos lo que es el crowdfunding, más conocido como recaudación de fondos. Se trata más que todo de una red casi siempre online de financiación colectiva, un proyecto con buenas expectativas económicas. Consiste en recaudar dinero mediante una petición. Muchas organizaciones de beneficencia u organizaciones no gubernamentales, tales como en este caso la ONG, invierten tiempo y dinero en las actividades de recaudación de fondos con el fin de apoyar sus actividades en este caso. A cambio, los donadores pueden recibir reconocimiento, premios, participación en el proyecto, empresa u otros beneficios. En tercer lugar tenemos lo que es el startups. Un startups es conocido como una empresa nueva que aún se encuentra en las primeras etapas de gestión de marca, puede ser ventas, contratación o empleados, ¿no? Un ejemplo claro podría ser que hoy en día la moda y la tecnología van siempre de la mano, ya sea en cuanto a modelos de negocio, proceso de diseño y producción, o en cuanto a las ventas de comercio y electrónico, ¿no? Se suele asignar este concepto startups a aquellas empresas que llevan menos de 3 años en el mercado. Como dato adicional, en Perú las compañías pueden conseguir financiamiento a través del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología o Fondo para la Innovación de Ciencia y Tecnología, ¿no? Otra opción también es participar del concurso que convoca el Ministerio de Producción. Bien, siguiendo con la exposición dentro de los sistemas de apalancamiento, como cuarto lugar tenemos lo que son los fondos de inversión. Con el objetivo de realizar inversiones en determinados activos de acuerdo con una estrategia preestablecida. En este caso, estos inversores se denominan partícipes y pueden ser personas físicas o en este caso jurídicas, ¿no? Con el objetivo de que agrupan patrimonios que han aportado un gran número de inversores. En tercer lugar tenemos lo que son, en este caso, los convenios con las ONG. Un claro ejemplo de esto es cuando se usa mucho para aquellas empresas que comercializan productos dentro del movimiento de la moda sostenible, ya que esas compañías buscan proteger el medio ambiente o contribuir mediante el desarrollo con las comunidades, medidas de responsabilidad social. En tercer punto tenemos lo que es el contrato de licencia de marca. Un claro ejemplo de esto es la empresa Laibe con la empresa chilena Watts. Como todos sabemos, en este caso, la empresa Laibe se dedica a la comercialización de productos derivados de la leche, ¿no es cierto? Laibe usa la marca Watts en algunos de sus productos. Por usar su marca Laibe le paga sus regalías. Bueno, es en el tiempo estipulado en el contrato, ¿no? Como dice acá en el tercer punto, el contrato de licencia de marca, esto se da cuando el titular de la marca autoriza en Indecopy que un tercero pueda usarla a cambio de una contraprestación como tipo una regalía, ¿no? Esto es el claro ejemplo que acabo de mencionar, Laibe que hizo el contrato con la empresa Watt chilena, ¿no? Este contrato permite siempre comercializar un producto o servicio cuya marca pertenece a otro, o cuando se tiene una marca a su nombre y se desea ampliar el mercado. ¿No es así? Bien, pasamos a la otra diapositiva. Ahora voy a hablar sobre el apalancamiento operativo y financiero, ¿no? Las diferencias que existen entre estos dos apalancamientos. Bien, el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo son dos conceptos importantes en el ámbito financiero, aunque ambos implican el uso de deuda para aumentar el rendimiento financiero, se diferencian en cómo se utiliza la deuda y cómo afecta a la empresa. A continuación, vamos a detallar las diferencias entre el apalancamiento financiero y el apalancamiento, en este caso, operativo, ¿no? En primer lugar, el apalancamiento financiero se refiere al uso de la deuda para financiar las operaciones de una empresa. Asimismo, el apalancamiento operativo se refiere a la relación entre los costos fijos y los costos variables.
En segundo lugar, tenemos que el apalancamiento financiero implica tomar préstamos o emitir bonos. Asimismo, mientras que el apalancamiento operativo implica estructurar los costos de la empresa. Quiere decir que ellos usan recursos de la empresa y acá el apalancamiento financiero toma préstamos de entidades financieras, ¿no? De un tercero. Como tercer punto de la diferencia entre apalancamiento financiero, nos quiere decir que ellos aumentan el riesgo financiero al aumentar la carga de la deuda, mientras que el apalancamiento operativo aumenta el riesgo financiero al depender de una gran medida de los costos fijos de la empresa, ¿no? Como cuarto punto, tenemos lo que es el apalancamiento financiero puede aumentar el rendimiento financiero de los accionistas, mientras que el apalancamiento operativo puede aumentar la rentabilidad de la empresa en función de las ventas. ¿Cierto? En un resumen así pequeño, el apalancamiento financiero siempre va a buscar financiar no sé, los activos de la empresa mediante préstamos o emitir bonos, ¿no? O emiten bonos en este caso. Mientras que el apalancamiento operativo siempre implica estructurar los costos de la empresa. ¿Cierto? Bien, acá tenemos dos imágenes. En la primera imagen nos figura cómo hallar, en este caso, la fórmula del apalancamiento financiero y es mediante el ROE, que se divide el beneficio neto entre los recursos propios, y en el apalancamiento operativo, en este caso su fórmula vendría a ser las ventas menos costo de ventas. Esto es dividido menos ventas menos costo de ventas y el costo fijo, ¿no? Y así se puede hallar lo que es el apalancamiento operativo. Siguiendo con la exposición, tenemos por último, en este caso, el estado de resultados, tanto el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo siempre va a tomar desde costo de ventas, hasta la utilidad neta en este caso. El apalancamiento financiero va a tomar desde todo lo que son la utilidad antes del impuesto, utilidad después de impuestos, como también la utilidad neta, ¿no? Estos dos apalancamientos siempre se va a encontrar dentro de un estado de resultados. ¿Ok? Siguiendo con la exposición, vamos ya a concluir con el trabajo de lo que nos ha asignado, que es el apalancamiento financiero y operativo. Podemos concluir mencionando lo siguiente. El apalancamiento es una herramienta que administra la empresa, la cual podemos decir que es un arma de dos filos, ya que adiciona un riesgo adicional al negocio, ¿no? También podemos concluir que el apalancamiento es una estrategia usada para aumentar las utilidades que se obtienen con capital propio o externo, justamente de lo que hablábamos, ¿no? El apalancamiento financiero, que usa siempre, en este caso, capital de terceros, y el apalancamiento operativo, siempre de sus costos fijos que la misma empresa posee. También podemos concluir que el apalancamiento operativo consiste en convertir los costos variables en costos fijos. Mediante el apalancamiento financiero también acudimos a capitales externos para aumentar la utilidad. En este caso es una herramienta que administra la empresa, la cual puede afectar de manera positiva o negativa. En el momento que se decide tomar la deuda, se le está adicionando un riesgo a la empresa, pero esta decisión siempre debe estar basada en una buena gestión al analizar las necesidades, la capacidad de pago y un apropiado monto de la deuda, para así llegar al objetivo, ¿no? Por el cual se toma la deuda, que es generar valor a la empresa y a los accionistas. Y así damos por culminado nuestra exposición sobre el apalancamiento financiero y operativo. Esperemos que sea de gran ayuda para todos ustedes y le puedan sacar provecho a esta exposición. Muchas gracias.